Hola. Vamos a empezar con números complejos. O toda la parte que queda de la guía de preparación solemne. Así que démosle, po. No hay que perder tiempo. Y. Bueno. Voy a copiar los ejercicios, obviamente. Pero, para hacer un poco como de ¿cómo se llama? De ejemplo. O sea, como de repaso se podría decir. Bueno, siempre un número complejo, Z, que se le nota como Z, tiene la forma A más B por I. Y en este caso, donde I al cuadrado es menos 1. ¿Ya? Eso es como por regla general lo que hay que saber. Después el conjugado, que se denota como una barrita arriba, tiene que ser el mismo número complejo, pero con la parte, pero con el signo cambiado. En este caso de la parte como imaginaria. ¿Y qué más? Eso sería, más que todo. Después así como unos casos o unos ejemplos como a ver. En sí es como si uno tiene, por ejemplo, un complejo W de la forma, por ejemplo, X más Y por I, por ejemplo. Y todo esto, por ejemplo, sobre I. Uno lo que aquí quiere hacer es racionalizar por menos I. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros queremos quitarnos la así del denominador, multiplicamos todo por menos I. ¿Por qué? Porque al multiplicar menos I por I, o sea, si tomamos solamente el I, esto nos va a terminar dando menos 1. Pero además, por el menos que teníamos al frente, esto se nos vuelve menos 1. Y bueno, toda la cosa nos termina dando 1. ¿Ya? Entonces, ahora, en este caso, como nos queda todo sobre 1, escribimos solo un numerador y multiplicamos por I. O sea, si multiplicamos aquí menos I menos X por I más I por menos I. Y esto así y multiplicamos por menos I. Y esto es lo mismo que tener, bueno, aquí lo mismo. I por I nos da I al cuadrado, con el menos nos da 1. ¿Ya? Entonces esto nos queda dando como I menos X sobre Y. ¿Ya? Al final, cuando uno tiene como Y en los denominadores, en este caso como que es mejor multiplicar por menos I y así queda todo positivo de 1. ¿Ya? Y bueno, después más adelante nos metemos con forma polar y forma exponencial que tiene que ver un poco relacionado con esto, pero tampoco tanto. Pero por ahora, con esto estaríamos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar nomás. Ya. Creo que sí, ahí estoy bien. Para la parte A. Bueno. Voy a copiarlo mejor. 2 más 3i por 1 menos i. Todo esto sobre i más 1. Todo al cuadrado. Sobre 2 menos i. Menos 3 sobre 1 menos i. Ya, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en este caso, lo que tenemos aquí es que tenemos como, o sea, la idea siempre es dejarlo todo como de la forma A más
B por I, ¿ya? En este caso, un número más otro número por la unidad imaginaria, ¿ya? Y en este caso, la mayoría de veces es recomendable como multiplicar como por el conjugado de los números complejos y a partir de ahí ir simplificando cosas, ¿ya? En este caso, creo que lo que más convendría, estoy pensando, ya. En este caso, creo que lo que quizás más convendría, eh, primero que todo, sería desarrollar este binomio y después hacer suma de fracciones. Es decir, bueno, el numerador lo voy a dejar igual. 2 más 3i por 1 menos i. Todo esto sobre... bueno, si usamos esto, tendríamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Así o no? Sí. Todo esto sobre 2 menos i menos 3 sobre 1 menos i. ¿Ya? Eh... Ah, bueno, también podría desarrollar el numerador. Ahora que me doy cuenta. Distribuyendo. Multiplico S con S. Me termina dando 2. Multiplico S con S. Me termina dando menos 2i. Multiplico ahora S con S. Que me termina dando 3i. Y multiplico este con este. Que tendría 3i por i. O sea, tendría 3i cuadrado. O sea, tendría 3i cuadrado. Y con el negativo de aquí, esto se me va a volver positivo. O sea, me quedaría aquí solamente el 3. ¿Ya? Bueno, de nuevo aquí el i al cuadrado es menos 1. Menos 1 más 1 me da 0. Me terminaría dando aquí 2i. Y aquí 2 menos i. Menos 3 sobre 1 menos i. Ya. Ahí tendría 2 más 3 que es 5. Y 2, 3 menos 2 sería más i. Ya, y ahora eh, voy a multiplicar. Voy a escribirlo así totalmente. Ahí. 2 menos i. 1 menos i. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un 1 conveniente. Voy a multiplicar por los denominadores de los denominadores. O sea, voy a multiplicar por 2 menos... O sea, por el conjugado. Y 1 más i. Todo esto sobre... Oh, no, perdón. No por conjugado, por los mismos números. 2 menos i y 1 menos i. Ahí sí. Bueno, igual le digo que hay varias formas de resolver esto. Al final esto es simplemente un poco de aritmética, a tener como que ir resolviendo como cada cosa. Eh, pero bueno, depende de cómo uno se le haga la manera. Voy a tener
5 más i multiplicado a. Bueno, es así, ¿cierto? Ya. Si yo hago la multiplicación, me quedaría 2 por 1, que eso es 2. Me quedaría menos 2i. Después tendría menos i por 1, que sería menos i. Y menos i por menos i es i al cuadrado, que en este caso me termina dando, con ese negativo me termina dando más 1. Y todo esto sobre. Bueno, el 2 menos i, si lo distribuyo en este caso a este término, se me va con ese. O sea, me terminaría sobreviviendo aquí 2i por 1 menos i. Y me quedaría aquí menos 3 veces. Si distribuyo este con este, me sobrevive solo este. O sea, tendría menos 2i. Esto me quedaría como 5 más i por, bueno, 2 más 1, que es 2 más 1, que es 3. Y aquí tendría menos 3i. Todo esto sobre, bueno, aquí tengo, si distribuyo, tendría 2i. Tendría 2i al cuadrado, que es menos 1. Con este menos se me vuelve más. O sea, me quedaría 2. Tendría menos 3 por 2, que eso es menos 6. Y menos por menos me da más. O sea, tendría más 6i. Ya. Eh, el denominador me quedaría como 2i más 6i, eso es 8i. Y 2 menos 6 es menos 4. Eso me quedaría. Y bueno, si desarrollo el numerador, tendría 5 por 3, que es 15. Después tendría 5 menos 3i, que sería menos 15i. Después tendría más 3i. Y tendría i por i es i al cuadrado. Con el negativo me da positivo, más 3. El denominador podría factorizar un 4, que me quedaría aquí menos 1 más 2i. Y tendría 15 más 3, que es 18. Y me quedaría aquí 15 menos 15 más 3, eso es menos 12i. Y entonces, eh, bueno, de arriba puedo factorizar por 6. Me quedaría 3 menos 2i. Y aquí me quedaría, bueno, 4 por menos 1 más 2i. Y ahora multiplicamos por el conjugado del denominador. Tendríamos menos 1 menos 2i sobre menos 1 menos 2i. Bueno, 6 entre 4, esto se me simplifica a 3 medios. Y bueno, hacemos la multiplicación correspondiente. Bueno, tendría 3 por menos 1,
que me da menos 3. 3 por menos 2i me quedaría menos 6i. Tendría menos 2i por menos 1, o sea, más 2i. Y menos 2i por menos 2i. Eso me da menos 4, porque i por i es i al cuadrado. Y menos con menos me da más, pero con el i al cuadrado me da menos 1. Todo esto dividido por, bueno, menos 1 por menos 1 es, bueno, 1 al cuadrado. Y bueno, a multiplicar s con s. A ver. O multiplique mal. A ver. Menos 1 por menos 1, 1 al cuadrado. Multiplico s con s, me da positivo. S con s me da negativo, si se cancela. Y me terminaría dando s con s, que me da i al cuadrado, que son menos 1. Pero con el menos se me vuelve positivo, o sea, tendría 1 más 4. Ah, sí, lo hice bien. Entonces esto es igual a, bueno, 3 medios por. Bueno, abajo me quedaría 1 más 4, que sería 5. O sea, 2 por 5, que sería 10. Y me quedaría multiplicando va, bueno, 2i, o sea, tendría menos 3 menos 4, que es menos 7. Y 6i menos 2i sería menos 4i. Y si esto lo distribuimos, tendríamos menos 21 décimos menos, en este caso, 12 quintos de i. Creo que ese sería el resultado. O me habré equivocado en algo. Mm, bueno, confiaré en que este es el resultado. Pero bueno. Entonces, ¿qué más pedía el ejercicio? Ay, se me perdió el mouse. Ah, sí, la parte real de lo siguiente es complejo. Entonces, uno podría decir que esto de aquí es la parte real. La parte real de z. Y después todo esto de aquí es la parte imaginaria de z. ¿Ya? La forma de reconocerlo es simplemente que una parte va a estar como solita y la otra parte va a estar con la unidad imaginaria. ¿Ya? Y este sería como el resultado. 3 por 7 es 21. Sí. Ya. Ya. Bueno. Ahí estamos. Mm, ya. Para la B, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Bueno, voy a copiarlo. Aquí debería haber puesto Z. Lo voy a hacer ahora.
Z es igual a 4 menos I por 2 más I o I más 2. Todo esto sobre I más 2 más 1 menos I sobre 1 más I. Ya. ¿Esta es la expresión, cierto? Sí. Bueno, podemos notar de que primero podemos simplificar ese de ahí con ese de ahí. En vez de distribuir y multiplicar por conjugado, tal, se puede hacer eso. Y aquí sí tendríamos que multiplicar por el conjugado. O sea, tendríamos 1 menos I sobre 1 menos I. Entonces nos terminaría dando como 4 menos I por, o sea, más, bueno, 1 menos I por 1 menos I es 1 menos I al cuadrado. O sea, tendríamos el primero al cuadrado más, o sea, bueno, menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2i, más el segundo al cuadrado. En este caso sería eh, i al cuadrado, pero i al cuadrado menos 1. Así nos termina dando eso. Y abajo nos termina dando 2. ¿Por qué? Porque al final es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y bueno, o sea, nos sobrevive siempre la parte real. O sea, si hacemos la distributiva, tendríamos 1 por 1, que es 1. 1 por menos i, que es menos i. Después i por 1, que es más i. Se cancelan las i. Y por i es i al cuadrado. Con el negativo queda 1. 1 más 1, 2. Bueno, aquí el 1 y menos 1 se nos cancelan. Y tendríamos... o sea, S y S se nos van. Tendríamos menos 2i sobre 2. O sea, tendríamos simplemente sobreviviendo un menos i. En este caso tendríamos 4 menos 2i. Ya, este era más sencillo. Entonces luego, lo mismo. Identificamos que la parte real de z es igual a 4 y la parte imaginaria de z es menos 2. ¿Ya? Eso es como lo que hay que llegar. Facilito. Eso estaba sencillo. Ya, y un poquito más de complicaciones. O no, a ver. Estoy viendo. Mm, ya. Se va a copiar lo primero que todo. Z va a ser igual a 4 más i por 2 menos i. Todo esto sobre 1 más 2i. Y todo esto sobre 1 sobre, en este caso, 1 menos i. Más 1 sobre no, más i sobre 1 más i.
más i sobre 1 más i. Ya, bueno, y aquí voy a usar un poco más o menos lo mismo del primer ejercicio. A ver, primero que todo lo voy a copiar. Ya. Entonces voy a multiplicar por, en este caso, el conjugado. O sea, perdón, por el complejo. O sea, yo podría colocar aquí el 1 y voy a multiplicar por 1 menos i y por 1 más i. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Por 1 menos i por 1 más i. Ya, ahí sí. Entonces esto es igual a... Ya. Al multiplicar s por s, al multiplicar, al hacer la distributiva, primero, de s con s, me sobrevive s. 1 más i. Y después al hacer la distributiva, me sobreviviría el i multiplicado por, en este caso, 1 menos i. Y bueno, y arriba me terminaría multiplicando. A ver. Me terminaría multiplicando a todo lo demás. O sea, me quedaría por 1 menos i por 1 más i. Ahí sí. Sí, así. Entonces esto me termina quedando como... Ay, no lo copié. Vamos a verlo de nuevo. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, abajo operamos. Tendríamos 1 más i más i. O sea, tendríamos 2i. Y tendríamos, bueno, ese 1 me sobrevive. Y por i me decía al cuadrado. Más i me terminaría dando 2. Sí, porque 1, bueno, tendría i. Y por 1 es i, me queda 2i. Y por i es menos 1, con ese menos, más. O sea, 1. Más 1, 2. Sí, está bien. ¿Qué más? Ya. Ah, y bueno, también notar que esto de acá es una diferencia de cuadrados. O en este caso sería como 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Que es lo mismo que 1 más 1, que es igual a 2. Porque i al cuadrado menos 1, con ese menos se vuelve positivo, que es 2. Entonces esto lo podríamos escribir como... Disculpen. Eh, 4 más i por 2 menos i por 2. 1 más 2i. Y podemos factorizar por 2 acá. 2 por factor de 1 más i. Luego ese 2 lo podemos cancelar.
y multiplicamos por el conjugado del denominador. 1 más 1 menos i por 1 menos i. Ahí también, de paso. Ah, no, a ver. Ah, sí. Entonces esto nos termina dando como. También vamos a desarrollar el numerador, que no lo hemos desarrollado. 4 por 2, 8. Menos 4 por menos i, eso es menos 4i, más 2i, me quedaría dando 2i. Y i por menos i, o sea, sería más 1. Y al cuadrado, eso menos 1, con ese menos me da más, sí, más 1. Multiplicado por 1 menos i sobre 1 más 2i. Y abajo me termina sobreviviendo el 1 al cuadrado más, en este caso, el menos i al cuadrado, que eso es 1. Así que me terminaría dando aquí un 2. Entonces ese 2 termina siendo un 1 medio, por cómo estamos haciendo las fracciones. Entonces tendría aquí 9 más 2i multiplicado por 1 menos i por 1 más 2i. Y ahora esto lo multiplicamos por el conjugado del denominador nuevamente. Que es algo así. Un medio de... Bueno, primero voy a desarrollar esta parte. Tendría 9 por 1, que es 9. Luego 9 por menos i, que es menos 9i. Tengo 2i por 1, que es 2i. Y 2i por menos i, eso me termina dando más 2. Aquí me terminaría dando como este al cuadrado más este al cuadrado, por como te lo he conversado antes. Y me terminaría aquí 1 menos 2i. Una cosa más o menos así. Me quedaría el 1 medio por, ya, 9 más 2, eso es 11. Y menos 9 más 2, menos 7i. Bueno, en un quinto también puede salir para afuera. Me quedaría aquí un décimo multiplicando. Esto lo puedo acomodar. 1 menos 2i. Entonces me quedaría un décimo de 11 por 1, 11. 11 menos 2i, menos 22i. Menos 7i por 1, menos 7i. Y menos 7 por 2, eso es 14. O sea, me quedaría aquí más 14. Entonces me quedaría como 11 más 14. Esos son 5, 25. Si distribuyo el 10, también me quedaría así. Y esto es menos 29i sobre 10 por i. Entonces, la parte real de z es, bueno, el 25 décimos, si simplificamos por 5, nos terminaría dando 5 medios. O sea, sería 5 medios
menos eso. Y la parte imaginaria es menos 29 décimos. Y ahí está listo el ejercicio. Poco larguito, pero se hizo. Pero eso sería. Tuvo bastante piola. Para haber sido el primero, bien. A ver, continuemos, que nos queda. Tenemos ese. Ya. Este ejercicio sigue un poco más o menos la misma temática de multiplicar por el conjugado y operar, más que todo. Pero no debería ser complicado. Eh, nos dicen calcular X de modo que sea imaginario puro o sea real puro. A lo que se refiere con que un número complejo sea imaginario, es lo mismo que decir que la parte real de, en este caso, z, sea cero. O lo mismo que para que sea imaginario puro, o sea, para que sea real puro, que la parte imaginaria sea cero. Es exactamente lo mismo. Entonces, si decimos que z es 3 menos 2 xy sobre 4 más 3y multiplicamos por el conjugado, 4 menos 3y, 4 menos 3y. Bueno, aquí tenemos que distribuir. 3 por 4 me queda 12. 3 por 3, eso me da menos 9i. Y aquí multiplico. Menos 2 por 4 me da menos 8xy. Y menos 2 por menos 3 eso me da 6. Menos por menos me da más. Pero con el i cuadrado me queda menos. O sea, sería menos 6x. Todo esto sobre, en este caso, me quedaría 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sí, ahí sí. Y bueno, 4 al cuadrado 16. 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 me termina dando 25. ¿Ya? O sería. Continuamos. Voy a reordenarlo tal que una parte sea imaginaria y la otra sea real. O sea, si yo agrupo, por ejemplo, 12 menos... Ay. 12 menos 6x y más, en este caso, la parte imaginaria por sería eh, sería menos 9 menos 8x. Y esto sobre 25. Ya. Entonces, para la parte A, para que esto sea imaginario puro, la parte real tiene que ser 0. Es decir, si la parte
real tiene que ser 0, tenemos que decir que 12 menos 6x partido en 25 sea igual a 0. Que es lo mismo que decir que 12 menos 6x es igual a 0. O en este caso, despejando que x sea igual a 2. ¿Ya? Esa es la condición para que, en este caso, z sea un imaginario puro. Para la parte B, la parte imaginaria ahora es la que tiene que ser 0. Que es lo mismo que decir que menos 9 menos 8x sobre 25 tiene que ser igual a 0. Que es lo mismo que decir que menos 9 menos 8x es igual a 0. O que x tiene que ser igual a menos 9 octavos. Porque si reemplazo ese 8 con ese 8 se cancelan, menos con menos. Sí, ahí está. Ese sería este ejercicio. Pensaba que me iba a costar más. Pero no. O eso es. Y ahí está. Entonces, bueno, como uno nota, en este caso las cosas no son simultáneas. O sea, no hay forma de que un número sea imaginario y sea real a la vez. En este caso sería como simplemente el 0, pero no sería como otro. ¿Ya? Pero eso sería para la parte de este ejercicio. Bueno, continuemos. Ahora el ejercicio 10 pide en este caso ay. A ver. Ya. O sea, simplemente esta es una ecuación en donde hay que despejar z. ¿Ya? Pero no debería ser tan complicado. O al menos no se ve tan así. Ya. Para la parte A, bueno, voy a copiarlo primero que todo. Dos menos i más 3 menos z sobre i es igual a 5 más 6i partido en 1 menos i. Ya. Ups, no quería hacer eso. Quería copiar esto de acá. Ya, ahí sí. Esto es lo mismo. Ya. Entonces, a ver, primero quiero aislar esto. Quiero aislar esto y quiero aislar esto. Ya. Entonces, bueno. Creo que ahí sí me da el espacio. Ya. Como habíamos conversado antes, bueno, aquí mi recomendación para eliminar los denominadores
multiplicar por los denominadores de una. ¿Ya? Entonces multiplico todo por los denominadores, para eliminar todos los denominadores. Entonces multiplico por 2 menos i. Y bueno, como tenemos aquí un i, yo recomiendo multiplicar por el menos i. Y falta multiplicar por el otro que está acá abajo. Por 1 menos i. Ahí sí. Ahí sí. Lo multiplicamos ahí también. Ahí sí. Entonces aquí la magia ocurre. S se va con S. Después S se va con S. Y me quería... Ah, no, en este caso no. Aquí simplemente multiplicar por el i es suficiente. Mala mía, no lo había visto. Es simplemente multiplicar por el i. Mala mía ahí. Ya, multiplicar por el i. Ahí sí. Ya, y ahí sí, la magia ocurre. S va con S, S va con S y S se va con S. Entonces esto es lo mismo que decir Z por. Bueno, aquí me quedaría I por 1 que es I y I por menos I sería 1. O sea, tendría 1 más I. Sí, ¿cierto? Ajá. Más, en este caso, 3 menos Z multiplicado por. Bueno, hago la multiplicación. 2 por 1 que es 2. 2 por menos i que es menos 2i. Menos i por 1 que es menos i. Y menos i por menos i, eso me da 1. Esto es igual a 5 más 6 por i multiplicado por. Tendría 1 más 2i. Porque si hago la distributiva, me queda eso. Entonces, esto es lo mismo que decir que tendría aquí z por 1 más i más si distribuyo aquí el 3, me quedaría 3 por 3, que es 9, más, no, menos 9i, me quedaría menos z, factor de todo lo demás. Sería de 3 menos 3i. ¿Así o no? Sí. Y esto es igual a, bueno, 5 por 1 es 5. 5 por 2i son 10i. Más 6i son 16i. Y me quedaría 6 por 2 que son 12 menos... 6 por 2 son 12 menos 12. Ahí sí. Si aquí factorizo por z, tendría 1 más i. Y el z que también lo tengo aquí sería, si distribuyo el negativo, me quedaría menos 3. Me quedaría aquí más 3i. Esto es igual a 5 menos 12, que es menos 7, más 16i.
Y si ahora despejo z, esto me termina dando como, bueno, 1 menos 3, eso es menos 2. Y 2, o sea, 3 más 1 es 4. Me termina dando esto. Y aquí me queda menos 7 más 16i. Y ahora para encontrar como la forma bionómica, lo único que hacemos es multiplicar por el conjugado. Menos 2 menos 4i por menos 2 menos 4i. Tenemos que z igual a... Bueno, me termina dando este al cuadrado, que es 4 más el segundo al cuadrado. ¿Así, cierto? Ajá. Bueno, dicho. Apareciste. Menos 7 por menos 2, menos 14. Menos 7 por menos 4, eso es 21, 21i. 16i por menos 2, menos 32i. Y 16i por menos 4i. 16 por 4, eso son 64. Y por i es menos 1, con ese menos positivo. Más 64. Entonces tendría 64 menos 14, que eso es 50. Y tendría 21 menos 32, que eso es 11. Negativo, ¿cierto? Sí, negativo. Y esto partido en este caso, 20. Que es lo mismo que decir 50 dividido 20, o en este caso 5 medios, menos 11 veinteavos de i. Entonces nuestro complejo z sería este que está aquí. Perfecto. Ya. Vamos con el segundo, que es más o menos de lo mismo. Tendría z más 2i sobre 1 más i menos 1 menos z todo sobre i es igual a 7 menos 4i sobre 2 menos i. Ahí sí. Ya. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Ahí. Entonces lo mismo. Multiplicamos por los denominadores de cada uno. Entonces multiplicamos por 1 más i
por i y por 2 menos i. Ahí sí. Entonces hacemos lo mismo. Ahí. S da con S, S da con S y S se va con S. Entonces está lo mismo que decir. Bueno, tendría Z más 2i multiplicado por. Bueno, si distribuyo el i, me quedaría aquí 2i y me quedaría aquí i por i es i al cuadrado, o sea, sería 1. Ahí sí. Menos 1 menos z por factor d. Bueno, 1 por 2 me da 2, 1 por menos i me da i, 2 por i me da i, 2i menos i, o sea, tengo i, y 1 tendría aquí i por i, que es i al cuadrado, con el negativo me queda positivo, o sea, más 1. Esto es igual a 7 menos 4i por, multiplico, i por i me da i al cuadrado, que es menos 1, y me quedaría 1 más i. Una cosa más o menos así. Esto es lo mismo que decir, bueno, el z me queda multiplicando al 1 más 2i, y bueno, distribuyo el 2 más i. Me quedaría aquí más 2i, y me quedaría aquí 2i por 2i, eso es 4 menos 4. Y por i es i al cuadrado, que es menos 1, me queda el negativo, y 2 por 2 es 4, sí. Ya, el menos lo voy a transformar en un más, entonces aquí me va a quedar z menos 1 por 3 más i. Y esto va a ser igual a, bueno, 7 por menos 1, menos 7, 7 por i, más 7i, menos 4 por menos 1, eso es más 4i, y menos 4i por i, y el cuadrado menos 1, con el positivo me da más, se tendría más 4. Entonces tendría aquí z por 1 más 2i más 2i menos 4 más el z me factoriza a esto que tengo acá, y el menos 1 lo distribuyo. Menos 1 por 3 me da menos 3, y menos 1 por i me da menos i. 4 menos 7, eso es menos 3, y 7 más 4 son 11i. Ahí sí. Ahora factorizamos por z. Tendría 1 más 2i más 3 más i. Ahí sí. Aquí, bueno, voy a mover todo hacia el otro lado. Tendría, bueno, 2i menos i, eso es i. Pasa al otro lado como menos i. El menos 3 y el más 11i lo voy a mantener.
tendría aquí menos 4 menos 3. Eso es menos 7. Pasa al otro lado positivo. Y prefiero reordenarlos. Más 7 menos i. Ahí sí. Sí, cierto. Sí. Lo mismo que tener z por... Bueno, 1 más 3 es 4. Y 2 más 1 me da 3. 7 menos 3, eso es 4. Y me quedaría aquí más 10i. Ah, no, así está. Y si despejo z, paso este número complejo dividiendo. Tendría 4 más 10i sobre 4 más 3i. Entonces multiplicamos por el conjugado. 1 más, o sea, 4 más 3i menos. Cuatro menos 3i. Ahí sí. Y ahora desarrollamos. Queda esta al cuadrado, que es 16, y queda esta al cuadrado, que es 9. Pero esto termina dando 25. De aquí multiplicamos simplemente. 4 por 4, 16. 4 por 3, menos... O sea, 4 por menos 3 me da menos 12i. 10 por 4 son 40. Multiplicado por i. Y 10 por menos 3, eso es 30. Con el i cuadrado queda positivo, o sea, tendría más. Esto es lo mismo que 16 más 30, esos son 46 sobre 25. Y 40 menos 12, esos son 38 menos 10, eso es 28. Más 28 sobre 25i. Ahí sí. Ya. Uy, este resultado está horrible, pero sirve. Ahí sí. Al final es pura aritmética, creo. Es saber multiplicar por el conjugado y, y desarrollar. Pero bueno, así está bien. Perfecto. Hay que continuar nomás. Uy, ya llegamos a lo bonito. Ya, esto es más entretenido. Ya. Mm, ya, ya. Aquí nos dice, obtenga la forma polar y exponencial de los siguientes números complejos. Ya.
En este caso, lo único que hay que saberse es la fórmula de Euler, ¿ya? Que así es como que se relaciona la forma polar y la forma exponencial. Supongamos que tenemos un número z, que es de la forma a más b por i, ¿ya? En este caso, eh, el número z lo podemos escribir como el módulo de z por el coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo, ¿ya? Ya, pero ¿qué son todas estas cosas? ¿Qué es todo el módulo del ángulo? Ya, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Dado como la propiedad como, ¿cómo se dice? Gráfica, de poder representar un, ¿cómo se llama? Un número complejo. Vamos que tenemos un número complejo ahí. Aquí tenemos como el eje imaginario, aquí tenemos el eje real, ¿ya? Y supongamos que queremos representar el complejo este que está aquí. Este sería nuestro Z, ¿ya? Sabemos que la distancia entre el origen y el, ¿cómo se dice? Entre el origen y la y el punto se le indica como módulo, ¿ya? Módulo de Z, ¿ya? ¿Y esto a qué viene? ¿Por qué? Si nosotros identificamos bien en dónde cae como este valor, tenemos la siguiente relación, ¿ya? Entonces, perfectamente, esta distancia de aquí vale A y esta distancia de aquí vale B, ¿ya? Entonces, perfectamente, nosotros vamos a hacer ahí un triángulo rectángulo, como conformado como por esto, ¿ya? Y, bueno, a partir de aquí, para conseguir la norma o el módulo que se le dice, si aplicamos Pitágoras, o sea, es decir, eh, si aplicamos el teorema de Pitágoras, nos quedaría como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a el módulo al cuadrado, ¿ya? Que es la hipotenusa. Y despejando aquí, como el módulo tiene que ser un número positivo, y tomamos la raíz cuadrada, nos quedaría que el módulo de nuestro número complejo es en este caso la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿ya? Esa es una fórmula, esa es una forma de medir el módulo. Y en este caso, como para encontrar como el ángulo, simplemente uno mide aquí el ángulo, en este caso, que tiene acá, ¿ya? Entonces, sabemos que por razones trigonométricas, sabemos que la tangente del ángulo es en este caso el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Voy a marcar esto como para que se note a lo que me refiero. Entonces tendríamos B sobre A, ¿ya? Y en este caso, para despejar el ángulo, voy a mover esto hacia el lado mejor. Para obtener el ángulo, aplicamos tangente inversa o arco tangente, ¿ya?
Y así es como uno lo puede conseguir. O, de otra manera también, si uno, por ejemplo, quiere calcular el coseno del ángulo, por ejemplo. Ay, acá. Si uno quiere calcular el coseno del ángulo. En este caso, podríamos ver que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O en este caso, A sobre el módulo de Z. ¿Ya? Y lo mismo. Despejando aquí que el ángulo es arco coseno o coseno inverso de A sobre el módulo de Z. ¿Ya? Y va a ocurrir lo mismo para el seno. Si vamos a calcular el seno del ángulo, va a ser, en este caso, el cateto opuesto sobre el módulo de Z. Y despejando el ángulo, tendríamos que es el seno inverso o el arco seno de B sobre el módulo de Z. ¿Ya? Eso sería. Y con esto simplemente aplicamos todo. ¿Ya? Entonces, esa es como una fórmula de, en este caso, representar un número complejo de, en este caso, forma polar. Pero también existe la forma exponencial, ¿ya? En este caso te dice que también es el módulo del número complejo, pero con una exponencial elevado a la unidad imaginaria por el ángulo, ¿ya? Por el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, al final uno dice que estas cosas son iguales y hay una demostración así como súper bacán de cómo llegar a esto, pero bueno, lo importante es saber esto, ¿ya? Entonces, primero, comencemos. Para la parte A. Bueno, aquí le pusieron Z1, yo le voy a poner Z nomás. Simple. Menos 2 más 2 raíz de 3 y ¿ya? Primero, así como primer paso, eh, voy a aquí, como primer paso, voy a calcular la norma de Z, ¿ya? Que la norma de Z, ah, o sea, primero voy a calcular la norma de Z, ahí sí, ¿ya? Que en este caso, en sí es, toman el primer, en la parte real, la parte imaginaria, lo elevan al cuadrado y lo meten en la raíz. Entonces quedaría como menos 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Ya? Y por favor, no cancelen el raíz con el cuadrado. Primero hagan la suma y ahí ven que le da. Esto quedaría como raíz de menos 2 al cuadrado, que es 4, más esto es 4 por 3, que son 12. Esto es raíz de 16, que me termina dando 4. Entonces el módulo de nuestro complejo es 4. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí por lo que estoy viendo, eh, para encontrar el ángulo, en este caso yo creo que como estoy viendo que hay una raíz de 3, me gustaría ocupar la tangente, porque hay un ángulo muy especial en donde puedo tener como ese valor. Entonces, yo sé que mi teta o mi ángulo, en donde va a estar ubicado esto, va a ser en este caso la tangente inversa
de, en este caso, la parte real, o sea, la parte imaginaria, 2 raíz de 3 en este caso, sobre la parte real. ¿Ya? Y me termina guiando eso. Tengo tangente inversa de S con S se me van y me quedaría menos raíz de 3. ¿Ya? Como la tangente inversa... no. No puedo hacer eso. Quería sacar el negativo, pero creo que no se puede. Ya. En este caso, eso se me olvidó mencionar. Hay que reconocer en qué cuadrante se encuentra el número complejo. ¿Por qué? Si reconocemos, si por ejemplo notamos, tenemos aquí el eje imaginario, el eje real, y tendríamos esto. La parte real es negativa, es decir, que estaríamos trabajando en el tercer o en el segundo o tercer cuadrante. Pero como la parte imaginaria es positiva, tendríamos un número complejo más o menos como acá. ¿Ya? O sea, este sería como el ángulo teta. ¿Ya? Y aquí supongamos que tengamos el ¿cómo se llama? El complejo Z. No, perdón. Ese no sería el ángulo. Porque acuérdense que el ángulo se mide desde el eje real hasta donde se encuentra el número suitado. O sea, este de aquí sería el ángulo teta. Ahí sí. Y ahí se encuentra nuestro complejo Z. Ya. Entonces, así como nota, voy a colocar. Yo sé que la tangente de esto era pi sextos, perdón, de pi tercios era raíz de 3. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, si yo estoy como calculando el ángulo de pi tercios, ahí sería como una cosa más o menos como a ver, este sería como mi ángulo de... No, es muy largo. Ahí sí. Sería en pi tercios, ¿ya? Que en este caso aquí, claro, la tangente me da raíz de 3, ¿ya? Entonces, para que vuelva a ocurrir lo mismo, en este caso, como lo que estoy encontrando es esto, yo sé que aquí tengo pi tercios, y yo sé que al también dar una vuelta entera, o sea, al completar en este caso otro ciclo, o sea, llegar de nuevo al eje real, en este caso son pi radianes. Entonces, para encontrar este angulito aquí, perfectamente podría restar, o sea, podría tener pi menos pi tercios radianes. Entonces, esto sería lo mismo como pi menos pi tercios. Que esto al final termina dando como amplifico por 3, tendría 3 menos 1, o sea, perdón, sí, 3 menos 1 que me termina dando 2 pi tercios. Ese sería mi angulito. ¿Ya? Entonces ya tengo todo lo necesario. Tengo mi ángulo, tengo mi módulo. Ahora simplemente llegar y aplicar la fórmula. Entonces, esto me dice que mi z va a ser igual a el módulo de z por Euler a la i por θ. Que es lo mismo que decir que z es igual a. Reemplazamos el módulo, que es 4 por
Euler a la I por 2 pi tercios, ¿ya? Y si esto lo expresamos, esta de aquí se llama forma exponencial. Y si esto lo expresamos ahora de la otra manera, tendríamos 4 por coseno de 2 pi tercios más I seno de 2 pi tercios. Y eso sería. Y esta de aquí sería la forma polar. Y sería para, en este caso, el primer número complejo. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, para el B, bueno, al no haber, o sea, al haber hecho ya esta explicación, vamos a hacer lo mismo, pero para el B. Para el B tenemos que Z es 3 raíz de 2 medios menos 3 raíz de 2 medios por I. Esto podría escribirlo como no, voy a dejarlo así mejor. Ya. Entonces, primero, identificar dónde se encuentra el complejo. Esto tiene que ser un bosquejo así como, en este caso, que no tenga como tanta como complicación. Simplemente es como para ver en qué cuadrante se encuentra. Entonces tengo el eje imaginario, el eje real. Digo ya. Parte real, en este caso, positiva. O sea, primero o segundo cuadrante. Luego parte real imaginaria. En este caso sería... o sea, parte real, parte imaginaria negativa. Sería cuarto cuadrante. Es decir, tendría más o menos que mi ángulo sería una cosa más o menos así. Una cosa más o menos así. Y supongamos que aquí está nuestro número complejo. Entonces todo esto de aquí sería nuestro ángulo θ. Bueno, entonces calculemos. Norma de z es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. 3 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de... Voy a mover el dibujito. Ahí sí. Tendría 3 al cuadrado, que es 9 por 2. Que con el 2 se me cancela. Tendría 9 medios más 9 medios. Esto sería raíz cuadrada de 9. Que es igual a 3. ¿Ya? Ya. Y aquí en este caso... me gustaría usar coseno en este caso para encontrar el ángulo. Entonces, yo digo que el coseno del ángulo es la parte real, 3 raíz de 2 medios, dividido en la parte imaginaria.
Entonces ese se me va con ese. Y me termina dando raíz de 2 medios. Entonces, lo que me diría aquí es que el coseno del ángulo es raíz de 2 medios. Y en este caso, para que el ángulo pertenezca al cuarto cuadrante, yo sé que el coseno vale raíz de 2 medios, cuando en el primer cuadrante vale, en este caso, pi cuartos. Aquí sería pi cuartos. Pero como tiene que ser el ángulo que está abajo, entonces perfectamente podría hacer como 2pi menos pi cuartos. Entonces esto es lo mismo decir que teta es igual a 2pi menos pi cuartos. Que es lo mismo que decir si multiplico aquí por 4 y multiplico 4, tendría 8. Tendría en este caso, bueno, 4 por 2 tendría 7 pi cuarto. Porque sería 4 por 2 que es 8, menos 1 me da 7. 7 pi cuarto. Entonces ya teniendo la norma y el ángulo, escribimos al número complejo primero de forma exponencial. Es al módulo de z por Euler a la i por z. Que es lo mismo que decir que z es igual a 3 por Euler a la i por 7 pi cuartos. Que es lo mismo que decir que z es igual a 3 veces el coseno de 7 pi cuartos más i por el seno de 7 pi cuartos. Y ahí estaría escrito de forma exponencial y de forma polar. Perfecto. Ya. ¿A lo dicho? Ya. ¡Ay! ¡Qué asco, loco! Cholo, entonces. Ahora sí, sí, sí. No sé cómo vomitar esta weá, pero X. ¡Ah! ¿Ya terminaste ya? Espérame. ¿Te falta algo? No, o sea, no, ya terminé este. Me falta. Me falta el 12, el 13 y el 14. Te falta caleta. El 14 es el que me da más paja. O sea, no es difícil, pero me da una paja, weón. Ujú. ¿O querés seguir mañana, guatón? Espérame. Mm, nada, la termino ahora. Ya. Listo. Ah, Se viene.
Voy a ir a hacer otro batecito, weón. Me voy al tiro. Dale nomás, guatón.